Trabaja en tecnología educativa hace más de 20 años. Fue una de las cofundadoras de la ONG Chicas en Tecnología. Es investigadora en inteligencia artificial y también en el impacto que ésta tiene en la educación. Es autora del libro Educar en tiempos sintéticos y cree que el verbo educar es lo que nos diferencia como humanidad. Quédate para escuchar a Melina Masnata. Meli, bienvenida a Conversaciones, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá con vos, porque además siempre conversamos sobre estos temas de cómo la innovación y la educación se conectan y qué pasa con la tecnología que siempre está en el medio, a veces usándose de sinónimo, ¿no? Tal cual, y creo que esta conversación la tenemos creo que ya hace 2 décadas, te diría vos y yo, que venimos desde distintos roles hablando de esto. Para arrancar, ¿qué te trae hasta acá? ¿Qué te trajo hasta este presente? Qué buena pregunta. A ver, lo primero que pienso es, los últimos años me apropié de una frase que es que tenemos que enseñar algo diferente de lo que aprendimos. Y eso es muy difícil porque no aprendimos a enseñar esto que hacemos todos los días. Yo vengo de una ciudad, de la Patagonia Argentina, y vine de muy chica por un tema que era, en mi pueblo no estaban las condiciones para que aprenda lo que yo quería aprender en ese momento. Y por eso, cuando me conecté con la tecnología, para mí fue tan potenciador, fue algo que encontré enseguida, esta palabra que a veces se precarizó bastante, que es la democratización del acceso, que seguro vamos a seguir debatiendo al respecto, pero me trajo pensar cómo se podía llevar esa tecnología a diferentes espacios, cómo la educación se reconvertía. Y eso me hizo también conectarme, no solo en los ámbitos áulicos, las universidades, las escuelas, privadas, públicas, sino también el mundo del trabajo. Un mundo del trabajo que necesita un talento que tiene que estar formándose todo el tiempo, hoy por hoy. Y yo encontré siempre ese patrón de decir, acá la educación es eso que está presente, pero no lo mencionamos porque a veces tiene como muchísimos resabios, muchísimos temores, sobre todo en el mundo tecnológico, Tal cual. donde la gente por ahí no se recibe o no tenía los títulos, entonces, ¿qué es educar? Y conectado a eso, creo que hay una conexión que me trajo hasta acá, que es, hoy hablamos mucho de inteligencia artificial y la inteligencia que pondera es la inteligencia colectiva, con Wiki, con todos los otros proyectos que lo veo ahí cuando tiene sentido y un propósito, y sobre todo la inteligencia emocional, que es algo que el mundo de la educación recién ahora empieza a apropiárselo, pero además se lo dejamos a la inteligencia artificial. Entonces estamos en un lindo momento para pensar todo esto. Para pensar, para protagonizar todo esto, hay un concepto en el que trabajas mucho y me gustaría que nos lo expliques, que es el de dieta cognitiva, ¿no? Estamos en un momento donde está la inteligencia artificial metiéndose en el aula, metiéndose en la vida, en las maneras de trabajar, de estudiar. ¿Qué es una dieta cognitiva y por qué todos deberíamos tenerla? Bueno, para mí la dieta cognitiva al principio fue una forma de yo ponerme en acción. Salía de una experiencia de mucho trabajo y mucho burnout y dije, pero pará, yo trabajo en educación, me tendría que poner a dieta cognitiva. Todos creo igual. Todos. Y esa dieta cognitiva tiene un punto, que es con toda la masividad de información que tenemos todo el tiempo, en diferentes formatos, la sobreestimulación. Cuando yo te digo dieta, enseguida vos pensás en algo riguroso que te ordena, Sí. que te acerca a un menú, que no es mucho, es poco, que en general además en ese menú uno empieza a descubrir en qué sirve, qué le es más común y qué puede sobrellevar. Y creo que eso es algo de lo que perdimos cuando pensamos en educar. Y sobre todo, el último tiempo trabajé con muchos líderes. Y yo siempre les pregunto a los líderes, ¿cómo aprendes mejor? Y un líder no te responde esa pregunta. Le cuesta. Se queda mirando y te dice, no sé cómo aprendo mejor. Y con tecnología, bueno, no sabemos. Entonces la dieta cognitiva empezó como un experimento, un newsletter, que lo que busqué era acercarle a las personas un eje todos los meses donde tuvieras diferentes entradas multisensoriales, le digo yo, porque a veces las personas aprendemos mejor escuchando, aprendemos mejor leyendo, y no tenemos ese conocimiento de cómo aprendemos mejor. Pero si yo te doy un formato y vos lo vas deglutiendo, Sí. es mucho más fácil para vos entender que además ahí hay una potencia muy grande en la tecnología. La tecnología hoy es multimodal, como solemos decir, y eso es algo que no nos apropiamos las personas. Solo conseguimos entender qué me está dando y elaborarlo y procesarlo directo. Ahora, ¿qué pasa si en ese camino, en esa dieta cognitiva, nos ponemos a
curiosear, le digo yo, ¿no? Un invento del verbo curiosear. Sí. Y también reflexionar. Y algo que pasa bonito en este newsletter es que se vuelve también colectivo, se vuelve comunitario. La gente empieza a decir, ay, a mí me sirve más esto y te comparto esto. Entonces yo estoy aprendiendo, que creo que es otro de los temas que seguimos mucho el último tiempo, que es la capacidad de las personas apropiarnos de lo que significa aprender. Qué importante aprender permanentemente en este tiempo. También está, ¿no?, un poco vapuleado el término y no lo terminamos de entender qué es aprender permanentemente. Y esta dieta cognitiva me remite a que hay que curar el contenido. Sobreabunda el contenido, sobreabunda. Te vi muchas veces hablando con chicos y decirles qué consumen, cómo lo consumen. Hay poca conciencia en cómo ingresamos a todo ese mundo. Y bueno, la dieta cognitiva me parece un gran concepto para poder abordarlo. En tu libro, ¿no?, Educar en tiempos sintéticos, ya tenés una investigación muy, muy amplia de muchos profesionales de miles y países, donde ves cómo se está usando la inteligencia artificial. Hoy nos estamos parando en dos veredas. Sirve, no sirve, viene a quedarse con el trabajo, viene a multiplicarlo, viene a que los chicos no piensen más, viene a que... ¿A qué viene la inteligencia artificial al aula, Meli? Bueno, a volver a pensarla. Creo que ese es el primer punto, porque estamos en un automático. Se sabía que la educación en algunos aspectos no servía, sin embargo el sistema educativo como sistema y como sistema operativo es muy exitoso. Llegamos acá gracias a eso en muy poco tiempo. No dejemos de pensar y resignificarlo, sobre todo con lo que significa en la articulación con otros sistemas como el sistema productivo, la participación ciudadana, un tipo de modelo económico. Ahora, cuando eso está en jaque, Sí. y a eso le está pasando hoy la inteligencia artificial, nos está costando entender cómo formar, para qué formar y sobre todo cómo articular. Yo creo que estamos en un momento donde lo que está costando es tomar decisiones, decisiones profundas, decisiones que además tengan responsabilidad. La educación tiene ese punto, la educación tiene algo que tiene que ver sobre todas las cosas con el tiempo, el espacio, con estar en un ámbito. Cuando digo tiempo y espacio no es el tiempo de TikTok, es un tiempo determinado, es un espacio que tengo que convivir con personas y acá conecto con lo más importante, que a veces no los banco, no soporto, me incomodan. Esa incomodidad no es la de las redes sociales, donde el algoritmo te trae todo el tiempo a esa gente que quiere escuchar o vos escuchás lo mismo, entonces no hay producción posible. Claro. Y en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial viene a mostrarnos cuáles de los puntos son los automatizados, pero cuáles son los puntos humanos que nos hicieron diferentes y nos hacen diferentes. ¿Qué es esto de, hablamos mucho del pensamiento crítico, pero nos olvidamos cómo ejercitarlo? Y la diversidad es uno de los puntos. En un aula, las personas que me enseñan la diversidad generacional, la comunicación, que es la herramienta, y yo digo, es la primera tecnología que la tenemos más vapuleada todavía. Tal cual. Los líderes les cuesta comunicar y entender que comunicar para, por ejemplo, hacer un pedido, comunicar para determinadas cuestiones, esto yo lo veo más en el mundo tecnológico, donde todo de alguna forma es rápido, y a veces nos atolondramos y no entendemos qué queremos como propósito. Entonces yo creo que la inteligencia artificial viene a volver a plantear qué está bien, qué está mal, pero necesita de decisiones humanas y consensos colaborativos. Digo, y ahí hay algo que el sector productivo también tiene en estas mesas interdisciplinarias, que en algunos lugares del mundo sí se hace muy bien, para pensar, bueno, si estamos pensando en este talento, ¿de qué manera tenemos que estar formando? Sin embargo, la escuela también no es solamente para formar para lo productivo. Sin y dudas. eso es importante, porque la innovación también a veces pasa justamente por no tener un objetivo directo. Hablabas de consensos en el uso de la tecnología, de la IA. No es solo la IA, ¿no? Estamos en un momento donde se escucha el celular en el aula sí, en el aula no. La semana pasada, hace un par de semanas, sale del Meet Lab este estudio, ¿no?, que está haciendo tanto ruido, donde muestran que, bueno, alumnos hacen un ensayo, les preguntás a los 3 minutos qué escribieron, y los que usaron ChatGPT, el 84% no se acuerda de nada, mientras que los que usaron solo el buscador tradicional o solo el cerebro, solamente el 11% falla. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué luz? ¿Es una luz de alerta? ¿No? ¿Cuándo deberíamos usar a estos modelos y cuándo no dentro del aula? ¿Qué opinás? Parece excelente, primero porque estamos en un momento donde la evidencia falta, o sea, todo lo que tengamos de evidencia nos va a servir para hacernos estas preguntas.
Dentro de eso, este estudio en particular lo que da cuenta es de que de alguna manera interactuamos diferente con esta tecnología. Lo que cambia es cómo interactuamos con la información. No quiero decir la palabra conocimiento porque no es conocimiento, ¿no? En educación con la información, sí. Siempre tenemos como ese desafío. Cómo interactuamos las personas y a su vez, ¿qué valoramos? ¿Valoramos el producto, que es, por ejemplo, el profe me pide este trabajo y yo se lo entrego, o valoramos el proceso? Y en esa definición nos olvidamos que en general la evaluación siempre estuvo pensada como una forma de validación de ese proceso. Es más, en educación a veces decimos la evaluación como una forma de aprendizaje. Ahora, muy poco lo ponemos en práctica cuando después entramos en los estándares, en las evaluaciones, en las que competimos en los rankings, donde además en la educación de alguna forma empezamos a aprender a rendir examen y no a aprender a aprender. Tal cual. ¿No? Y entonces ahora hay una la IA tensión. viene a romper eso porque chicos entregan un ensayo excelente del cual no pueden dar cuenta del proceso minutos después de terminarlo. Y te digo más, Martu, a mí lo que me parece interesante de esto es, perdemos también la capacidad y sobre todo los puntos de tener una autoconciencia, de tener una construcción de la identidad. Porque cuando vos escribís, empezás a entender que vos tenés una forma de escritura, pensás diferente, no te gusta, te duele, te angustia, pasás la frustración. Claro. Pero todo eso tiene que ver con la construcción de la identidad. Y algo de lo que dice el estudio, y lo subrayo, es que se pierde la identidad en la autoría. Y eso es parte de lo que formamos en el mundo de la educación. Cómo formamos personas que tengan una autoestima lo suficientemente trabajada para atravesar todas las frustraciones que implican hoy los mundos, las decisiones, los desafíos. Que no se van a ir y van a estar las frustraciones, los fracasos, los intentos. Hablemos de buenos usos de la IA. Se me ocurren muchos docentes que están experimentando, mostrándoles a los niños su yo futuro profesional o su yo futuro desde la pasión, desde el hobby. ¿Qué estamos viendo de buenos usos de IA en el aula en Argentina? Me encanta que traigas esto porque en general parece que no pasa nada o que si no viene de esa bajada institucional del ministerio no sucede. Pero pasa. Pasa. Y yo lo que voy encontrando son más docentes, y esto lo quiero subrayar porque la docencia en general es una profesión bastante golpeada, que se animan a tomar el guante, pero a veces no lo cuentan tanto porque dicen, bueno, pero después lo tengo que justificar, claro. Y en realidad no entra en el cómo me evalúo o cómo me evalúan sobre esta experiencia didáctica. Te voy a contar una experiencia que me compartió hace poco Joana Rojas, que lo voy a mencionar, es una docente de 6º grado, ella en la materia de prácticas del lenguaje trabaja en la novela histórica, entonces pensó, bueno, la IA lo que te trae mucho es todo lo que es audiovisual, te lo produce rápido, eficiente, y además hay algo, el lenguaje cultural, que a estos jóvenes les interesa, 6º grado, ¿no? Entonces dijo, bueno, esto que a veces se torna complejo, vamos a hacer que los estudiantes tengan que trabajar la novela histórica, pero crear los cómics a partir de esa novela histórica que yo le voy a enseñar. Pero voy a hacer dos cosas. Y acá voy a traerte como algunas capas de reflexión sobre qué están haciendo estos docentes. Yo traigo algunas IA, pero les pido que investiguen algunas. Entonces, los estudiantes se tienen que autogestionar en esa distribución. Después, lo que los voy a evaluar no es por lo que me traen de cómic, sino cómo promptearon y cómo me fundamentan ese prompting y qué reflexiones hicieron en el camino. Y es más, en esa reconstrucción pasaron algunas cosas. Por ejemplo, algunos estudiantes le dijeron que algunas de las IA que hacían cómics les trajeron imágenes muy violentas. Entonces ella decía, yo además tengo que abordar esto, que es cómo el algoritmo trabaja para que sea algo más visual, pero violento. En el aula traer eso, si lo ve un padre, te va a decir cómo están trabajando esto de esta manera. Tal cual. Y en ese camino entonces ella empezó a reflexionar con los estudiantes de cómo poder promptearlo mejor. Los estudiantes mismos le dijeron que usaron ChatGPT para mejorar el prompting. Muy bueno. Pero que se dieron cuenta que si lo escribían en inglés, y ahí ponen en resignificación el idioma, era mejor lo que les entregaba. Entonces, en esas capas hay una didáctica emergente que yo creo que es lo más interesante. Escuché 1000 aprendizajes subyacentes mientras te escuchaba, ¿no? Y todo lo que han aprendido mucho más allá de lo que van a entregar, que tiene que ver con el proceso. El tema es que tenemos que empezar a premiar ese proceso. Tal cual. Y en ese camino, esta docente, en esta didáctica emergente y creativa para mí, mucho de lo que te cuenta en el camino es que trae el proceso de cómo se diseña una tecnología. Claro. Cuando vos vas a una compañía de tecnología, hay agilidad, hay un montón de estrategias, iteraciones, prototipo. Esa es la forma de
practicar una estrategia pedagógica, llevar el cómo se diseña esa tecnología al aula, pero además de todo, en ese desarmarlo, los estudiantes producen algo, que es lo que nos está costando también, que entiendan que la tecnología no es solo para consumir, producen, pero lo desarmaron, y en cómo lo desarmaron, entendieron cómo funciona. Espectacular este caso. Hablando de los docentes, también, ¿no? En Argentina sabemos que es una profesión también golpeada y que hay menos personas estudiando para ser docentes. ¿Qué implicancia tiene esto en la era de la IA, donde muchas veces escuchamos livianamente no se necesitarán docentes, mientras que creo que se necesitan más que nunca? ¿Qué está pasando, Meli? ¿Están estudiando? ¿No? ¿Está bajando la cifra? Es un desafío porque también es una profesión feminizada, es una profesión precarizada, socialmente precarizada. Si uno dice soy docente, te miran como, ay, pobre, dedícate a otra cosa. Mientras que hace un tiempo atrás, no mucho, no era de esa manera. Entonces también habría que recuperar un poco qué pasa. Me gusta, Martu, que vos traes esto de es muy necesario. Yo lo veo como la docencia es necesario para cualquier ámbito laboral, porque lo que vamos a tener que aprender todo el tiempo es aprender a desaprender. Qué mejor tener a alguien que te está acompañando en ese proceso, y los docentes son muy buenos entendiéndote en dónde vos estás en tu desarrollo proximal y decirte, mira, te voy a dar las pistas para que vos llegues ahí, aplicando diferentes metodologías, es decir, más metodología y menos tecnología. Y en ese camino yo creo que lo que está pasando es que dejamos de hablar del burnout, ¿no? En estas condiciones hay algo que a estos docentes también les está pasando. Por supuesto. En ese propósito también de entender que resignificar es la profesión que crea otras profesiones, es la profesión que además nos está trayendo otras preguntas, otras formas de ser y de estar. Y yo siempre digo, creo que sería interesante que estos docentes o todas las profesiones que quieran reconvertirse a la docencia, ¿no? Que por ahí también es un camino para rápidamente llenar ese gap, porque hace cosa de un mes apareció en la estadística de que cada vez menos docentes se encuentran en los espacios educativos. Entonces estamos con una carencia donde la IA nos va a ganar. Y el diferencial, la IA es fast food. Desde 1950 Skinner trajo la máquina de enseñar, y lo que uno ve en los proyectos de educación con tecnología con IA es la personalización. Ya lo decía Skinner, ¿no? Que por eso los Simpsons se inspiraron de ese personaje. Pero lo traigo a esto porque no es menor. No es la personalización por la personalización misma. Es el acompañamiento y la mediación que trae y es necesario un docente. Yo creo que hay 3 cosas que les podemos decir a estos docentes para que se quieran sumar a esto y para que las personas se inspiren. En principio, que sean emprendedores de experiencias educativas. Y ahí apliquen estos puntos más iterativos, incrementales, de desafío. Lo siguiente es, los docentes saben muy bien promptear. Vos ves una planificación educativa y es un prompt, ¿no? ¿Qué, para qué, con quién, cómo lo querés, al producto final? Entonces hay que mostrarles que ellos ya saben hacer eso y atraerlos desde ese punto. Y el último punto, y en esto acerco una investigación, es la palabra eduencer. Los estudiantes, cuando tienen que tomar decisiones de futuro, les van a preguntar a los docentes. No les preguntan ni siguen a influencers, sí lo siguen para ciertas cosas y consumos, pero no para decisiones de futuro, porque entienden que los docentes saben más su potencial. No es menor. Entonces, podemos reconvertirlos. Te quiero leer una frase. Muchas veces se diseñan las propuestas de innovación en contextos alejados de donde se aplican. No se consideran los recursos ni trayectorias existentes a las necesidades reales, lo que avisora un fracaso y un desinterés. ¿Sabes quién me lo dijo? Me suena. La Meli de hace 10 años, ¿no? Cuando hace 10 años en la revista de La Nación estábamos hablando de los educadores del futuro y estabas en esa etapa con tantos. Y también me dijiste otras frases, ¿no? Me dijiste, es posible innovar en la forma que aprendemos y enseñamos en este siglo. Varios jóvenes expertos en distintas disciplinas lo están haciendo. El riesgo es pensar que lo que enseñamos es un contenido y no una forma de ser y estar en el mundo. Qué vigente que sigue esto. Tremendo. Y esa experiencia, además, todas esas reflexiones venían de experiencias de escuelas rurales, del interior, de espacios que no son comunes, y eso también me gusta como destacarlo, porque uno siempre va a buscar esas innovaciones en lugares más tradicionales. Pero recuerdo que además en ese momento yo estaba trabajando en escuelas rurales de frontera. Sí, tal cual. Creo que tu tesis fue también así, ¿no? Exacto. Bueno, quiero, además de hablar de educación y de tecnología, quiero también que
que te conozcamos más, porque sos educadora, sos líder, pero también sos mamá de una nena de 3 años, has sido líder de muchísimos equipos donde trabajaste diversidad, cultura, fuiste bailarina, ¿no? Muchas vidas en una. Y tengo un ping-pong que traemos a leer aquí a los entrevistados en conversaciones para conocerte más. ¿Te animás? Por supuesto. Sí, vamos. Meli, ¿cuál es tu mayor virtud? Mi mayor virtud es la perseverancia, y tiene mucho que ver con la educación. Creo que la vamos a necesitar todos, así que anda contagiándonos. ¿Qué rasgo de tu personalidad te da orgullo? Esta es un desafío, pero creo que tiene que ver mucho con la capacidad de estar todo el tiempo escuchando en profundidad y comprometiéndome con lo que se está diciendo. Es muy difícil en este tiempo y es muy necesario para crear, muy difícil, para construir y para generar consenso, ¿no? Muy difícil escuchar, no para responder, ¿no? Todo el mundo escucha para... ¿Qué paisaje de la Argentina llevas adentro? Playa Unión, Chubut. Chubutense. Chubutense. Muy bueno. ¿Qué libro, película u obra te marcó? ¿Tenés algo que digas, che, esto me marcó, viene a mí de vuelta? Mira, hay una película que es Sueños de Libertad. Sí. Que está basada en un libro de Stephen King. Y yo me acuerdo que cuando la vi, es una película que, cuando la veo, porque cada tanto la vuelvo a ver, tiene algo de, vos ves toda una película y después aparece algo al final que te hace entender muchas cuestiones, que tienen que ver también con la libertad, con el conocimiento, con los vínculos genuinos y con poder tener un proyecto y sostenerlo, porque todo sucede en una situación de privación de la libertad. Sí, la vi. Y es muy movilizante y para mí siempre me marcó y bueno, cuando estoy desesperanzada lo veo. Volvés ahí para un shot de esperanza. ¿Qué te da bronca con facilidad? La ignorancia sumada a la soberbia, porque es un combo muy difícil de transformar. Tal cual, ¿no? Y tanto en los ambientes en los que nos tocan trabajar y cómo hacer para aprender permanentemente si hay soberbia. No se puede, ¿no? No se puede. ¿Qué te hace reír con ganas? ¿Que te morís de risa sin culpa? Bueno, últimamente, y ya que dijiste lo de la maternidad, yo un juego con mi hija que es que le digo, muestro que me falta conocer, entender. Entonces le pido que me lo enseñe ella, ¿no? Sí. Ciertas cosas, canciones y demás. Y a propósito, me equivoco. Y me da mucha risa, no solo cómo ella reacciona y me dice, no, mamá, sino que también cómo los adultos alrededor me quieren corregir, ¿no? Porque siempre pasa alguien y te escucha y te dice, te tengo que decir que... Y yo digo, no, es un juego. Y eso me da risa sin culpa, muy ingenua y genuina, sí. Pero por otro lado está muy conectada con esto, cómo tenemos que conectarnos con el saber. Podés con IA. Podés con KPMG. Tengo más del ping-pong, pero las dejo para dentro de un rato. Me gustaría volver a la educación en el aula. Es tan difícil mirar el futuro, ¿no? Porque ahora todo cambia tan rápido. Lo que hablábamos hace 3 años no es lo que podemos hablar hoy. Miremos, 2030, ¿queda muy lejos o podemos? No sé, un par de... mañana. 5 añitos, es mañana. ¿Cómo te imaginas esa aula donde está cada vez más la tecnología presente? Esos alumnos y esos docentes del 2030. Es interesante porque creo que si uno ve historia de la educación, y acá es que me imagino desde un sentido de deseo y proyecto, ¿no? De proyección positiva, pienso más en la escuela como la imaginó Dewey en 1938, en momentos de posguerra, que siempre los grandes movimientos educativos, que hoy hablábamos, Montessori, esto, lo otro, sí. Pasaron en ese momento donde la humanidad tenía que resignificar por qué y para qué estábamos, ¿no? Y no fueron... Suena que es un momento parecido, ¿no? Es un momento parecido. Entonces, me imagino ese tipo de clase donde la experiencia es lo importante, donde esta mirada más de pensar en qué es la verdad y qué es la confianza se hace en un espacio y tiempo determinado con colegas, compañeros, educadores y IAs, porque ya están y van a estar más sofisticadas. Ahora, lo más difícil va a ser el vínculo humano. Entonces me imagino ese trabajo, pero ya digo, lo decía, hay una proyección del para qué con eso, ¿no? Para hacer sociedades que tengan que ver más con las transformaciones, con poder... Yo sí pienso en el sistema educativo, digo, siempre respondimos a los otros sistemas. ¿Por qué no pensar un aula o un sistema educativo que transforme a los otros sistemas, ¿no? Al económico, al productivo, al social. Para pensar también para
adelante pienso en los docentes y vos conversás mucho con ellos y has visto y has desmitificado que no les interesa la IA, sino que hay muchos que están ávidos por conocerla, pero también a veces hay miedo de creerse un protagonista de esa tecnología. ¿Qué le dirías a esos docentes que todavía les cuesta abrazar a la tecnología como un amplificador? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu palabra para ellos? Estaba súper bueno. Lo primero que creo que a un docente y a cualquier persona la movilizaría es decirte, o lo haces vos o ya está ahí prediseñado por las compañías de tecnología. Claro, o sea, hay dale. algo de apropiémonos de esto porque si no, la clase, el contenido que vos quieras enseñar o lo que va a estar mediado y prediseñado. Y ahí perdés, ¿para qué, no? Lo siguiente que le diría, y creo que acá hay un punto, porque vos dijiste el tema del error, hay mucho de aprender por experiencia, y creo que también hay algo muy punitivo del sistema que es lo que tenemos que transformar, ¿no? No aplaudimos al docente que innova. Cuando digo innovar es Lo sé. que Sí. estamos, no que traemos una práctica nada más, sino que experimentamos, buscamos, tenemos recursos y demás. Entonces, un punto es que esa experimentación y ese camino del error, que vuelvo a conectar lo que está muy conectado también con el tema de lo femenino, es una profesión muy feminizada, y por lo tanto el vínculo con la tecnología está muy coartado por ese vínculo en donde no es que te acercaste lúdicamente, te acercaste porque tenés que aprender y hacerlo perfecto, ¿no? Y en ese camino, crear comunidad. Yo creo que los docentes se rompió un poco ese lazo de la comunidad o del espacio-tiempo para encontrarse con otro docente para compartir y compartir estas experiencias, de hacerlas colectivas. ¿La maternidad cambió tu manera de mirar a la educación? Sí, la cambió desde una humildad, ¿no? Porque uno enseña y sabe lo difícil que es enseñar. Ahora, cuando estás acercando a este proyecto de vida que tenés tan valioso, empezás además a ver como esas sutilezas y a ceder. Yo creo que lo que más nos cuesta a los humanos en estos puntos donde queremos todo perfecto y uno dice, bueno, pero yo invierto en esto y bla, es ceder y decir, esto es parte de la experiencia, que no todo sea perfecto. Meli, ¿qué habilidad tenemos que enseñar y no podemos dejar de priorizar hoy? Voy a decirte una metahabilidad, porque a veces veo los rankings y allá me abruma ver los rankings, Sí, tal la cual. web, ¿Por dónde aparece empiezo? otros 50, 20, los rankings que van cambiando. Creo que una metahabilidad y sobre todo con estos escenarios futuros que se vienen, para ponernos en un lugar de protagonistas, tiene que ver con la habilidad de resolver problemas. Y resolver problemas es una metahabilidad que pone adaptabilidad, pone la capacidad de comunicación, Resiliencia. la resiliencia, la flexibilidad y también la negociación. Tal cual, ¿no? porque siempre los problemas son con otros, entonces, ¿cómo hacemos? Y una mirada interdisciplinaria y sistémica, que yo creo que a veces nos olvidamos y somos muy... Y en eso la tecnología nos trae mucho, porque la tecnología también, yo a veces uso ChatGPT, por ejemplo, para pedirle los puntos ciegos míos. Sí. Lo que no estoy viendo acá, ¿no? Si bien tiene un montón de sesgos, ¿no? Pero bueno, digo, mira, interesante punto de vista. Meli, volvemos al ping-pong para ir despidiéndonos. ¿Con quién te gustaría tener tu última charla y por qué? Bueno, creo que con mis abuelos, particularmente una de mis abuelas que ella quería estudiar medicina, pero bueno, en ese momento las mujeres no estudiaban medicina en Argentina. Igual fue enfermera, hizo todo, viste, como ese caminito crítico, pero creo que los abuelos tienen algo que ver y también generacionalmente hay algo que perdimos porque eran generaciones que no se comunicaban tanto y mucho de lo que estamos viviendo de a veces esto que vos hablabas de la resiliencia, la capacidad de escucha, el protagonismo que tenemos que tener, ¿no? Esas raíces las perdimos bastante y hay mucho de eso que quiero escuchar, ¿no? Que quiero volver a sentarme y entender un poco el por qué estoy acá, en muchos sentidos. ¿Qué te gustaría que se diga de vos en 100 años? Bueno, en un lugar humilde, creo que colaboré a que se vuelva a poner la palabra educar en el lugar que tiene que estar y que es este lugar de que nos hace humanos. Porque educar tiene mucho del humano desde el error, ¿no? Si hoy tenemos prompts que nos llevan a resultados exitosos, eso no es humano. Eso no trae creatividad, no trae innovación, no trae desafío.
Lo que más me preocupa al último tiempo cuando trabajo con equipos que están liderando tecnología es la falta del agenciamiento. Esto que te decía de los líderes preguntándoles, ¿y vos cómo aprendés mejor? Y con tecnología, no lo sé, pero estás diseñando tecnología que lo usa todo el mundo para todas las cosas. Entonces, si eso pude haber ayudado un poquitito, me siento feliz. Meli, gracias por venir a Conversaciones. Un placer, Martu.